preámbulo, usted abra la Biblia y vaya al libro del profeta Isaías, capítulo 46, versículo 10. Del domingo para acá vengo meditando en algo del Espíritu y quiero hoy poder soltar algo. Tengo mi espíritu cargado con una palabra que creo está alineada a muchas cosas que nos pasan a lo largo de nuestra vida, y creo que por esta palabra Dios va a traer una luz de conocimiento acerca de nuestro Dios y de sus caminos. Amén. Isaías capítulo 46. Si lo lee del versículo 9 va a ser mucho mejor. 46 versículo 9 al 11. Vamos a leer una lectura bien sencilla. Dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Diga conmigo: nada se iguala a nuestro Dios. Ahora, el profeta está diciendo que no hay nada semejante a Dios, pero luego el versículo 10 explica el por qué el profeta está hablando eso. Y el versículo 10 dice que anuncio lo por venir desde el principio. Mire la cualidad que hace diferente a nuestro Dios. La cualidad que marca la diferencia entre Dios y los dioses que hay en esta tierra, que la gente crea, es que nuestro Dios es el único Dios que anuncia lo por venir desde el principio. Y dice: y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Saluda a alguien por favor y dile: Él hará todo lo que quiera. Y que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Este texto es muy clave para algunas de las cosas que voy a hablar en este día. Si bien no es la escritura central, creo que esto nos va a bendecir en mucho y nos va a abrir un panorama amplio a lo que usted va a escuchar en los próximos minutos. Yo le pido que por favor se siente y me dé unos 20-25 minutos para poder disertar la palabra del Señor. Lo primero que yo quiero que usted sepa es que el profeta, lo primero que hace desde el versículo 9 es mostrar que nuestro Dios es un Dios que tiene una singularidad. Le explico. Cuando hablo del término singular, estoy hablando de alguien que tiene una cualidad que solamente Él tiene. Cuando hablamos de lo particular, estamos hablando de algo que todos tienen. Pero cuando el profeta dice: y no hay nada semejante a mí, nada semejante a Dios, está hablando de una cualidad que solamente habita en Dios, una cualidad que solamente la tiene Dios, una cualidad que no la tienen los Baales, ni los brujos, ni nada de eso, solamente la tiene Dios. Y más adelante en el versículo número 10, Él explica cuál es esa cualidad que hace a nuestro Dios un Dios diferente. Y lo primero que el profeta establece es esto. Dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Está hablando de un Dios que, como le he hablado en algunos momentos también en esta casa, es un Dios que marca el final del hombre desde su inicio. Por eso usted va a encontrar en la Biblia sinnúmeros de hombres de Dios a los cuales Dios les habló de su final antes de que siquiera ellos tuvieran algo. Por eso un día Dios le habla a Abraham y le dice: mira, Abraham, yo haré de ti un hombre que será padre de multitudes, haré de ti una gran nación. Pero en el momento en el que Dios le habla esto a Abraham, señoras y señores, le estaba hablando a un hombre que no tenía hijos, le estaba hablando a un hombre que su mujer era estéril. Sin embargo, el Dios que todo lo sabe y que todo lo ve, está anunciando lo que está por venir desde el principio. En otras palabras, querido hermano, lo que hace diferente a nuestro Dios es que Dios es el único Dios que tiene la cualidad de llamar las cosas que no son hoy como si ya fueran. Por eso Romanos capítulo 4 versículo 17 dice: yo soy el Dios que llamo las cosas que no son como si fueran. Entonces, cuando tú entiendes esta cualidad de tu Dios, tú sabes que lo que eres hoy no se va a comparar con nada a lo que Dios hará contigo mañana. Yo quiero que tú saludes a alguien con mucho respeto, con mucho cariño, le des la mano y le digas: lo que tú eres hoy no se parece a lo que Dios hará contigo mañana. Saluda a alguien, por favor, ayúdame a predicar. Dale la mano a alguien y dile: lo que tú eres hoy no se parece en nada a lo que Dios hará contigo mañana. Por eso usted ve sin número de pasajes que muestran esta cualidad de Dios. Cuando hablaba a través de un profeta,
cuando hablaba a través de un ángel, que es una teofanía de Dios. Y usted puede encontrar en el libro de Jueces capítulo 6, se lo voy a leer rápido y se lo voy a expresar en mis palabras para que usted entienda lo que lo quiero llevar en esta noche. Un día un ángel se le aparece a un muchachito llamado Gedeón. De él hablamos hace algunas semanas atrás. Y cuando el ángel se le aparece a Gedeón, lo primero que el ángel se encuentra en él es que Gedeón estaba manifestando una actitud cobarde, porque dice la Biblia que él estaba tomando el trigo y lo estaba escondiendo en los lagares de la tierra. Y de repente, cuando el ángel se le aparece, viendo esa actitud, el ángel suelta una expresión para con Gedeón que nada tenía que ver con su realidad. De repente Dios a través del ángel le dice: Gedeón, Gedeón, varón esforzado y valiente. Parece ilógico que el ángel, que Dios mismo, le diga a un muchachito que está mostrando actitud de cobardía: varón esforzado y valiente. Y es precisamente porque Dios es el único Dios que anuncia lo por venir desde el principio. Entonces, por eso tú encontrarás siempre una palabra que no va a conectar con lo que tú eres hoy. Cuando tú entiendes que tú estás en manos del Dios soberano, te das cuenta que cuando Dios decide hacer algo contigo, Dios no le pregunta a nadie si avala o no avala lo que Dios decidió hacer. Por eso cuando Dios pone su mirada sobre un hombre, sobre una mujer, Dios no le pregunta a la sociedad: es verdad que ella pecó, es verdad que ya 3 años atrás era una borracha. Dios no le pregunta a nadie en eso, porque Dios es el único Dios que llama las cosas que no son hoy como si ya lo fueran. Entonces, esto es lo práctico del texto. Esto es lo sencillo. Pero yo descubrí el día domingo algo que nunca lo había leído así. Y se lo voy a explicar. Voy a tratar de impartir esto a su espíritu para traer luz de conocimiento a la vida de alguien hoy. Lo primero que yo quiero que usted sepa es que esta actitud de Dios ha sido repetitiva a lo largo de la historia. Dios toma a un muchachito llamado José. Diga conmigo: José. Y en el capítulo 37 Dios le habla a este muchachito a través de un sueño. Y cuando este muchacho sueña, este muchacho se ve en una posición de gobierno. Si usted analiza el texto en Génesis 37, el sueño de José nunca le anunció lo que él iba a tener que pasar en el camino. El sueño únicamente mostró a José por encima de sus hermanos, por encima de sus padres. Ahora José cuenta el sueño y sus hermanos comenzaron a aborrecerle más. Y dice que a causa de este sueño, un día José viene a sus hermanos a un lugar que se llama Dotán. Y cuando José llega a ese lugar llamado Dotán, entonces dice la Biblia de que sus hermanos fragúan un plan en contra de José. Intentan matarlo en una cisterna. La cisterna estaba vacía, el niño no murió. De repente lo venden a unos ismaelitas. Y yo me pongo en el lugar de José. Y José en su sueño nunca vio que sus hermanos lo mataran, lo intentaran matar. José nunca jamás vio en su sueño que los hermanos lo vendieran a los ismaelitas. José nunca jamás se vio en su sueño que iba a terminar esclavo en casa de un egipcio llamado Potifar. José nunca se vio en su sueño que lo iban a meter a una cárcel injustamente. José lo único que vio en su sueño era que un día él iba a estar sentado en una posición de gobierno. Ahora bien, espérame para poder explicarle esto. Dice que Dios es el Dios que anuncia lo por venir desde el principio. Pero hay algo puntual en el versículo 10 que muchas veces lo hemos pasado por alto. Y lo que dice el versículo número 10 es que digo: mi consejo permanecerá. Y luego dice: y haré todo lo que quiero. Escúcheme bien, porque cuando Dios dice haré todo lo que quiero, está hablando de una cualidad soberana de Dios, en donde Dios puede usar cualquier tipo de circunstancia en tu vida para poder terminar cumpliendo lo que Él habló en el inicio. Se lo voy a explicar. Por eso un día en Génesis 45 versículo 4 más o menos, José se presenta delante de sus hermanos y le habla mis palabras. José le dice: miren, no se aflijan, porque el mal que ustedes quisieron hacerme a mí, Dios lo usó para bien y para liberación de la tierra de Egipto. José está diciendo: señores, en el sueño yo no vi que me vendieron. En el sueño yo no me vi en una cárcel. Pero ese es el haré todo lo que quiera de Dios. En el haré todo lo que quiera de Dios, Dios permite circunstancias que te golpean tu humanidad. Dios permite circunstancias que te golpean tu parte almática. Dios permite circunstancias que te van a doler en algún momento, pero esas circunstancias únicamente son el vehículo que Dios usa para conectarte a la palabra que Él habló. Mire, le voy a explicar esto.
es mucho más importante de lo que usted piensa. Y cuando usted entienda esto con entendimiento y con revelación, usted se va a dar cuenta que muchas de las cosas por las cuales usted se ha lamentado a lo largo de su vida son esa parte puntual en donde dice: y haré todo lo que quiero. José no merecía estar en la cárcel, pero ese es el haré todo lo que quiero de Dios. Dios dice en Isaías que anuncio los porvenir desde el principio, que digo mi consejo permanecerá, y luego pone un punto y un coma y dice: y haré todo lo que quiero. O sea, Dios no va a cambiar el propósito, Dios no va a cambiar en el destino, pero en el camino Dios hace todo lo que Dios quiera hacer. En el camino Dios puede permitir circunstancias en donde te pisen. Dios puede permitir circunstancias en donde tú quieras tirar la toalla. Un día Dios le habla a un profeta muy joven llamado Jeremías, y le dice a Jeremías en el capítulo 1 versículo 5: Jeremías, he aquí, desde antes que tú estuvieras en el vientre de tu madre, yo te escogí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Sabe qué Dios está haciendo con Jeremías? Le está anunciando el final desde el principio. Lo que hace Dios con Jeremías es decirle: mira, muchacho, desde antes que tú estuvieras en el vientre de tu madre, yo te escogí, yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios no está viendo a Jeremías como un niño, Dios lo está viendo como un profeta. Pero pasado la palabra de Dios, Jeremías le responde a Dios. Y Jeremías, querido hermano, le responde a Dios de estas palabras: Señor mío, no digas eso. He aquí que yo soy un niño, yo no sé hablar. Y de repente viene la voz de Dios a Jeremías y le dice: Jeremías, no digas que tú eres un niño, porque yo te escogí y a donde yo te envíe tú irás. Y aquí que te doy poder sobre el reino para que plantes y desarraigue. Espérese un momento. ¿Sabe qué está aconteciendo aquí? En el versículo 5, Dios le habla a este profeta y le dice: yo te escogí para que tú termines siendo un gran profeta entre las naciones de la tierra. Pero Jeremías le responde desde su plano humano natural y dice: es que hoy yo soy un niño. Y viene Dios y le habla al profeta: profeta, tú hoy eres un niño, pero yo no te estoy viendo como un niño. Yo te estoy viendo como lo que tú eres años después. Y usted tiene que saber algo hoy aquí, que en el momento en donde Jeremías entiende la palabra, comienza a cobrar fe dentro de él. Y él comienza de una u otra manera a hacer cada cosa a la que Dios le envía. Él comienza a abrir su boca cuando Dios le dice que la abra. Él comienza a profetizar cuando Dios le dice que él profetice. Lo que Dios nunca le dijo a Jeremías en el capítulo 1 es que cuando él profetizara lo iban a aborrecer. Porque hay una parte que Dios se reserva. Se lo voy a explicar. Cuando Dios le muestra al hombre su porvenir desde el principio, siempre hay una parte que Dios reserva únicamente para él. Por eso el profeta dijo: yo soy el Dios que anuncio los porvenir desde el principio. Pero luego dice: y haré todo lo que quiero. Porque al final se cumplirá lo que Dios habló desde el comienzo. Pero en el camino Dios hará todo lo que quiera. En el camino Dios va a permitir que te caigas 7 veces, pero 7 veces te va a levantar. En el camino Dios va a permitir que quieras tirar la toalla, pero en el camino Dios te hará levantarte aun cuando no tengas fuerza. Cuando usted descubre esto, usted se da cuenta que hay circunstancias en su vida que parecen una desgracia, pero es el haré todo lo que quiero de Dios. Ahora Jeremías 19 capítulos después está profetizando y dice la Biblia en el capítulo 20 que Jeremías habla y dice unas palabras muy puntuales. Él dice: Jehová, la palabra tuya me ha sido para escarnio, mas nunca voy a profetizar en tu nombre. Cada vez que Jeremías profetizaba, lo abofeteaban, lo metían en una cárcel. ¿Sabe qué está pasando aquí? Que la parte almática del profeta se estaba revelando, porque él no tenía entendimiento que aunque Dios lo había escogido, en el camino Dios hace todo lo que Dios quiere hacer. Y hay gente que por momentos nos sentimos incómodos con lo que estamos viviendo, pero yo vine a decirle a alguien hoy en esta tarde noche del Señor que si Dios lo quiso hacer, que así lo haga Jehová. Si Dios lo permitió, que así lo haga el Señor del cielo. Un día el profeta David, el salmista David, está huyendo de su hijo Absalón en 2 de Samuel capítulo 16
más o menos en el versículo 14. Y dice la Biblia de que un hombre llamado Simeí, de los descendientes de Saúl, comenzó a vociferar en contra de David y a decir: aquí la paga de todo lo que un día hiciste. Y dice la Biblia que le comenzó a tirar piedra y le comenzó a tirar el polvo de la tierra. Y de repente con David iba un muchacho llamado Abisai. Diga conmigo: Abisai. Y Abisai le dice a David: ¿quién es este perro muerto? Para que venga a insultar al rey David. Y Abisai sigue hablando con David y le dice: dame permiso ahora y le voy y le corto la cabeza a ese Simeí. ¿Sabe lo que responde David? Pregúnteme, ¿qué responde? David le dice: no lo hagas, porque si Dios lo quiso así, que así Jehová lo haga. David está diciendo: mira, yo no sé si lo está haciendo en su fuerza o no lo está haciendo en su fuerza, pero yo sé que si Dios está permitiendo que me tiren piedras hoy, que así lo haga Jehová. David era conforme al corazón de Dios, porque David entendía el misterio de la soberanía de Dios. David entendía que habían cosas que tú no te las merecías, pero que por la gracia Él te las podía dar. Pero David también entendía que había momentos en donde la aflicción te visitaba sin tú hacer nada, pero si así lo quiso Jehová, entonces que así Jehová lo haga. Ahora bien, escúcheme, porque este no es el mensaje. Estoy creando una plataforma para que usted entienda lo que pasó con una mujer muy conocida llamada la Tsunamita. Pero voy a explicarle algo para que usted sepa por qué la actitud de ella. ¿Sabe lo que dice Isaías 46, versículo 10? Dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dice que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Dice: yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Escuche esto. Dice: lo he pensado y también lo haré. En Génesis hay un suceso que parece que se repite, pero yo quiero que usted repita conmigo: lo pensó y lo hará. Génesis capítulo 1, versículo 27. Voy a leer estos dos pasajes para que usted entienda la profundidad de lo que el profeta habla acerca de Dios, y para que usted sepa cuánto el profeta Isaías conoció al Dios del cielo. Repita conmigo: Dios lo pensó y luego lo hizo venir. Pastor, Génesis capítulo 1, versículo 27 dice: y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ahora, Génesis capítulo 2, versículo 7. Parece que el suceso se repite, pero algo cambia ahí. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿hasta dónde el hombre tomó vida? ¿Dónde el hombre toma vida? ¿En el capítulo 1 o en el capítulo 2? ¿En el qué? En el capítulo 2. Entonces, hay algo que Dios está haciendo en el capítulo 1. ¿Sabe lo que está haciendo Dios en el capítulo 1? Lo que el profeta dijo: lo he pensado. Escuche esto. El capítulo 1, versículo 27 dice: y creó. Cuando hablamos de crear, estamos hablando de una creación que tiene que ver con una idea que sale de la nada. O sea, en el capítulo 1, versículo 27, Dios se imaginó al hombre, varón y hembra, se los imaginó. Y dice de que cuando Él se los imagina, dice de que también se los imaginó semejante a Él. Pero en el capítulo 2, ya ahora el pensamiento, Él lo hace venir. Por eso el profeta Isaías dijo: lo he pensado y también lo haré venir. Entonces usted tiene que entender algo hoy aquí, que una cosa es lo que Dios piensa de usted, una cosa es el plan que Dios hace, pero en un capítulo Él lo piensa y en otro capítulo Él le da formación a la palabra que Él dijo que acontecería contigo. Entonces en el capítulo 1 te revelan lo que Dios hará contigo, pero en el capítulo 2 te forman para que se cumpla lo que Él habló. Por eso es que en el capítulo 37 de Génesis, José se vio como Dios lo estaba pensando. En el capítulo 37 de Génesis, José se está viendo en una posición de gobierno. Pero ¿sabe cuánto tuvo que acontecer para que Dios formara esa palabra? Muchos años. Entonces, un día es el día que Dios te habla la palabra, y otro día que la palabra entra en formación. Lo he pensado y también lo haré venir.
Dile al que está a tu lado, Él lo pensó. Y aunque hoy no se vea, Él lo hará venir. Saluda a alguien, por favor, con tu mano derecha, dásela a alguien y dile: lo que Él pensó, aunque pasen los años, aunque pasen décadas, lo que Él pensó, lo hará venir. Entonces, voy a empezar aquí. Ahora, lo tremendo que dice Isaías, o lo que muestra Isaías en el capítulo 46, versículos 10 y 11, es que Él muestra la soberanía de un Dios que hace lo que quiere para que al final se cumpla lo que Él pensó. En otras palabras, el versículo 10 y 11 está hablando de esa cualidad de Dios, de un Dios tan soberano que lo que Él decide hacer, pueden pasar los años, pueden pasar miles de circunstancias, pero al final lo que Él pensó lo hace venir. Está hablando de una cualidad de un Dios que va por encima de todo, de un Dios que va por encima de las aflicciones del hombre, de un Dios que va por encima de la enfermedad del cuerpo, de un Dios que va por encima de la persecución del mundo. Cuando Isaías habla de Dios, o habla de esa cualidad, de eso singular de Dios, está hablando de una cualidad de Dios que Él en el camino puede hacer lo que Él quiera, pero al final lo que Él habló en el inicio se tiene que cumplir. Ahora bien, ahora entiendo las palabras que Dios le habla a Jeremías en Jeremías capítulo 18, versículo 4. Dice la Biblia de que aquella vasija se deshizo en las manos del alfarero, y dice que luego el alfarero la hizo según él quiso. Eso tiene que ver con soberanía. Y la Biblia dice que somos así nosotros, como vasijas en manos del alfarero. Al final Él hace lo que Él quiere. Ahora bien, vaya rápido que aquí empiezo a predicar. Segunda de Reyes capítulo 4. Repita conmigo, por favor, si es tan amable. Diga conmigo: si Dios te lo dio, no puede morir antes de tiempo. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo número 16. Mientras usted se ubica, porque yo quiero que usted lea. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 16. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Diga conmigo: murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de sus criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva, ni día de reposo, ni hay congreso tampoco. Y ella respondió: paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: te va bien a ti, le va bien a tu marido y a tu hijo. ¿Y qué respondió ella? ¿Qué respondió? Y respondió ella: bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, mire la respuesta de ella, porque esto es clave para entender muchas cosas. Y ella dijo: pedí yo hijo a mi señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos.
y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. ¿Cómo estaba el niño? Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Me gusta mucho esta historia porque todo comienza con una actitud de honra de la mujer hacia el profeta. Dice la Biblia que de continuo el profeta Eliseo pasaba por un lugar llamado Sunem, y mientras pasaba Eliseo por Sunem, aquella mujer muy solícita siempre lo invitaba a que él comiera. Él comía, pero luego se iba. Y un día ella, hablando con su esposo, le dice: ahora entiendo que este hombre es varón profeta, varón santo de Dios. Y dice: necesitamos hacerle un aposento para que él venga aquí, y no solamente venga a comer, sino para que él duerma, para que él descanse, para que pueda tener un lugar de reposo. Y dice la Biblia de que ellos hacen ese aposento, y cuando el profeta está en el aposento, el profeta se sintió comprometido con aquella mujer. Usted tiene que entender que cuando usted honra a Dios, el cielo mismo se compromete con usted. Dios no se compromete con alguien que no sabe honrarlo. Cuando usted no sabe honrar a Dios, no hay un compromiso. Pero cuando usted sabe honrar a Dios, el cielo se compromete con usted. Y cuando usted comienza a honrar a Dios, Dios comienza a desatar cosas sobre su vida que usted ni siquiera las ha pedido, pero que Dios sabe que usted las necesita. Mire, que el tema no es honra, pero yo quiero usar aquí de un paréntesis para hablar algo a usted. Mientras el profeta iba y la visitaba, el profeta nunca jamás le desató un milagro. Pero cuando el profeta vio el sacrificio, cuando el profeta vio el esfuerzo, cuando el profeta vio la honra, el profeta dijo: yo tengo que hacer algo por esta mujer. Y el mundo espiritual es así. El reino de los cielos es así. Hasta que usted no le demuestra honra a Dios, usted todo el tiempo va a estar esperando el milagro por años. Por eso es que hay gente que todo el mundo ora por él y nunca recibe nada, porque son buenos cristianos aquí, pero allá afuera no lo honran. Bendito sea Dios. Y acontece algo aquí, y es que cuando el profeta ve esa actitud de honra, el profeta le dice a Giezi: mira, yo necesito hacer algo por esa mujer. Y de repente el profeta le dice: ve y háblale y dile que si acaso quiere que hable con alguno de los gobernadores, con alguno de los reyes, los alcaldes, el presidente, no sé. Y de repente Giezi va y le dice esas palabras a la mujer. Y la mujer dice: yo no necesito eso, yo habito entre mi pueblo. En otras palabras, ella está diciendo: yo soy una mujer importante aquí, yo tengo las conexiones. Si yo quiero hablar con el rey, yo puedo hablar con el rey. Y Giezi, que era bien curioso, bien chismosito, se acerca donde el profeta Eliseo y le dice: bueno, la mujer dice que no necesita nada, pero yo vi que el esposo de ella está como viejo y ella no tiene hijo. Y cuando el profeta escucha eso, el profeta dice: hazla pasar. Cuando la mujer está a la puerta del aposento, el profeta le dio una palabra que más que del profeta había salido de Dios. Y el profeta le dice: pasado un año tendrás a un niño sobre tus brazos. La mujer, cuando recibe la palabra, lo primero que la mujer dice es: ¿acaso yo pedí hijo al Señor? Y le abre su boca y expresa su sinceridad y dice: no hagas burla de mí. La mujer está haciendo algo aquí. La mujer está diciendo: me estás dando algo que yo no pedí, pero lo necesito. Y la mujer está diciendo: mira, para mí es una burla lo que tú estás haciendo. Pero dice la Biblia que pasado un tiempo, aquel niño estaba sobre los brazos de ella. La mujer comienza a abrazar su milagro. La mujer comienza a ver que la palabra que Dios se cumplió sobre su vida. Todo estaba bien, porque la palabra profética que viene de Dios se tiene que cumplir. Y la palabra se cumple. Pero dice la Biblia que cuando el niño creció, aconteció algo. El niño va al padre que estaba con los segadores. Y cuando el niño va a aquel campo, dice la Biblia que aquel niño comienza a decir: ay, mi cabeza, mi cabeza. Si usted me pregunta a mí de qué murió el niño, yo no sé, seguramente no fue de COVID. El niño murió de algo, un dolor de cabeza lo mató, no sé. Pero lo importante aquí es que el padre dice: ve, le dice a uno de los criados: ve, llévalo a su madre. Lo llevan donde la tsunamita.
Y dice de que el niño murió en las rodillas de ella. ¿Sabe dónde murió? Diga conmigo, en las rodillas. Pasado un tiempo, cuando el niño muere, ella mete al niño al aposento. Ella metió al niño en el mismo lugar de donde salió la palabra profética. Ella agarró al niño y lo metió en el mismo lugar en donde se había gestado la palabra que había traído ese niño. Ella va y lo coloca en el altar. Ella va y lo coloca en el lugar de la oración. Pero yo quiero decirle a alguien hoy en esta noche que hay cosas que no cobran vida pidiendo consejo. Hay cosas que únicamente cobran vida cuando las llevas al mismo lugar en donde tú las recibiste. Y dice la Biblia, qué ánimo hay aquí entre el pueblo. Wow, qué entusiasmo, Dios mío. Y dice la Biblia que la mujer fue a donde su marido y le dijo: dame enalbardar un asno y dame uno de tus criados porque voy a ver al profeta. Aquel hombre le responde: pero ¿para qué vas a ir? No hay luna nueva, no es día de reposo, ¿qué vas a hacer donde el profeta? Y ella dijo: paz. Ella va a donde el profeta, y cuando el profeta la ve de lejos, el profeta le manda a Giesi. Y cuando Giesi le pregunta: ¿acontece algo? Mira la pregunta que le hace Giesi: ¿acontece algo en tu casa? ¿Acontece algo con tu marido? ¿Acontece algo con tu hijo? Ella podía decirle que sí, pero ella le dijo bien. ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué. Porque ella sabía que la palabra profética no había salido de Giesi. La palabra profética no salió de Giesi. Por eso ella no se podía quejar con Giesi. La palabra profética había salido del varón de Dios. La palabra profética había salido de Dios. Y usted tiene que saber algo aquí, que hay una actitud marcada en esta mujer. Y es que esta mujer rompió con el sentimentalismo. Esta mujer no fue a quejarse con nadie. Esta mujer no fue a decirle al vecino: mira lo que me está pasando. No, esta mujer fue al punto de contacto donde ella recibió su milagro. Y yo vengo a decirle a alguien hoy aquí que hay que volver al punto de contacto donde un día vino la gloria sobre tu vida. Hay que volver al punto de contacto donde un día recibiste la palabra. Hay que volver al punto de contacto en donde un día hiciste que la boca de Dios se abriera. Y la mujer va. Y cuando llega a Eliseo, la actitud de ella cambia. Cuando llega a Eliseo, ella abrió su corazón. Porque Eliseo está representando no solamente un profeta, está representando la voz de Dios. Y ahora la mujer va donde aquel hombre que representa la voz de Dios. Y lo primero que le dice al profeta es: ¿acaso yo pedí un hijo? Ella está diciendo: este niño no vino, queridos, porque yo quise que viniera. Esta mujer está diciendo: yo no tengo hoy un niño entre mis brazos porque yo lo pedí. Yo tengo un niño entre mis brazos porque así Dios lo quiso. Súbeme al sonido, por favor. Escúcheme. Yo no sé si me escuchan, ¿verdad? Hay que reprender al diablo. Escúcheme. ¿Sabe qué es lo tremendo acá? Que la mujer va a la voz de Dios y le dice al profeta: profeta, el milagro lo tuve entre mis brazos, pero yo nunca pedí el milagro. La mujer está diciendo: el compromiso no es mío, el compromiso es de Dios que me dio el niño. El compromiso para resucitar al que murió es el Dios que me dio ese niño. Cosas que están secas, y lo único que puede dar vida a esas cosas fue el Dios que un día le dio vida. No, hay cosas que están muertas, y el único que puede hacer que eso vuelva a tomar vida es Dios, cuando alguien vaya al lugar del contacto. El profeta no se metió al aposento a ver qué pasaba con el niño. La mujer fue donde el profeta estaba. La mujer fue donde el profeta estaba. Y yo vengo a decirle a alguien aquí que lo primero que hizo esa mujer fue romper con la pasividad. La mujer no se quedó en el aposento llorando. La mujer fue al punto de contacto donde sabía que Dios los podía levantar. Y yo he venido a decirle a alguien hoy aquí que si no corres a tiempo al punto del contacto, puede que se te muera lo que Dios te dio. Si no corres rápido al punto de contacto, te vas a quedar en una actitud pasiva donde vas a ver a otros y nadie va a ver lo que Dios hará contigo. Necesitamos otra vez volver al punto del contacto. La mujer fue
y llega delante del profeta. Cuando se para cara a cara con el profeta, le dice: ¿acaso yo pedí niño? Usted tiene que saber que hay cosas que están en su vida no porque usted las pidió, sino porque Dios se las dio. Y no hay mayor compromiso de Dios con el hombre que cuando se le muere algo que Dios le dio. Por eso es que los hombres de llamado, algún día le podemos decir al Señor: Señor, yo no fui el que me llamé, el que me llamaste fuiste tú. Por eso la gente de ministerio, las que Dios los puso y las que Dios escogió, le pueden decir de rodillas al Señor: Señor, yo no pedí esto. Señor, yo no quería hacer esto, pero tú me hiciste esto. El responsable de mí eres tú. Ahora la mujer se acerca donde el profeta y le dice: yo no pedí niño al Señor, te dije que no hicieras burla de mí. El profeta entendió que él tenía que actuar de inmediato. Y el profeta manda a Giesi y le dice a Giesi: Giesi, toma mi báculo, ponlo sobre el niño. Y Giesi fue, tomó el báculo, lo puso sobre el niño. Pero dice la Biblia que aquel niño no pudo resucitar, seguía muerto, no tenía aliento de vida. ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué. La ida de Giesi delante del niño le presenta un intento humano de darle vida a algo que Dios le dio vida. Escúcheme, Giesi fue e intentó con su fuerza levantar algo que él no había creado. Por eso vengo a decirle a alguien hoy aquí que el único que puede levantar lo que se cayó fue el Dios que un día lo hizo crecer. El único que puede levantar lo que cayó no es un buen consejo, no es una oración de un hermano, es Dios. Y ahora llega el profeta Eliseo, y de camino el profeta Eliseo se encuentra con Giesi, y Giesi le dice: el niño no despierta. Fue Eliseo. ¿Sabe qué fue lo primero que hizo Eliseo? Oró. Él oró a Jehová. Él le ora a Dios y luego se tira sobre el niño, pone sus manos sobre la mano del niño, pone sus ojos sobre los ojos del niño, pone su boca sobre la boca del niño. Y cuando él hace eso, pregúnteme qué pasó. ¿Qué pasó? El niño se había muerto. Pero dice que después Eliseo volvió a orar. Y dice que mientras Eliseo oraba, aquel niño estornudó 7 veces y volvió el aliento de vida a él. Porque escúcheme bien, hay cosas que no las puede hacer otra cosa sino hablar con el Dios que te las dio. Eliseo colocó la mano, pero por la mano de él no se levantó, pero por su oración sí. Colocó sus ojos sobre los ojos del niño, pero el niño seguía muerto. Cuando él oró, el niño resucitó. ¿Sabe cuál es el tema acá? Que en nuestra vida muchas veces queremos que algo tome vida haciendo lo mismo que hacíamos antes, esforzándonos, haciendo esto, haciendo lo otro. Pero lo único que le dio vida al niño fue que Eliseo orara. ¿Y sabe de qué carecemos hoy en día? De gente que viva verdaderamente una vida de oración. No, porque esto es lo que tengo que hablar aquí hoy, y lo vengo sintiendo. La oración, el hombre jamás se puede divorciar de la oración. Las cosas no suceden si el hombre no ora. Si el hombre no ora, las cosas no suceden. Dios le dijo a Elías: Elías, ve y preséntate delante de acá y yo haré llover. Eliseo se presentó, y cuando se presentó no comenzó a llover. Dice que él fue al Monte Carmelo y él se postró a orar. Y hay cosas que tienen que comenzar a vivir nuevamente, pero tienen que comenzar a vivir en la oración. En la oración. Diga conmigo, en la oración. El profeta podía hacer un reclamo a Dios y decir: bueno, pero yo no fui el que le dije que este niño iba a vivir, fuiste tú. Pero el profeta se humilló y oró a Jehová. Y dice: y el profeta orando a Jehová, el niño estornudó 7 veces y se levantó. Ahora bien, escúcheme, porque por algo estoy hablando de la tsunamita. ¿Sabe qué le dijo al comienzo? Que lo que Dios habló al comienzo se tiene que cumplir al final, pero en el camino Él hace todo lo que quiere. Por eso la actitud de la tsunamita. Cuando el profeta le dio la palabra, el profeta no le dijo que el niño iba a morir. El profeta únicamente le dijo: pasado un tiempo tendrás al niño entre tus brazos. El profeta no le habló del dolor de cabeza, pero la mujer entendía que en el camino Dios podía hacer lo que Dios quisiera. Pero como ella sabía que el niño se lo había dado Dios, ella fue donde el profeta y le dijo: profeta, el niño no lo pedí yo, el niño me lo dio Dios.
Y como yo sé que Dios me dio este niño, capaz Dios está permitiendo esto, pero yo hoy vengo a decirte a ti, profeta, que el niño tiene que volver a vivir, porque el niño me lo dio Dios. El niño no fue producto de un deseo. El niño fue producto de una palabra que salió de Dios. El niño no fue un antojo que le entró al profeta de profetizar. El niño fue un designio del Dios del cielo. Por eso el profeta dijo: lo he pensado y también lo haré venir. Dios lo pensó cuando el profeta profetizó, y pasado un año el niño viene. Pero ahora que el niño viene, el niño se muere. Y ahí se cumple lo que Isaías dice: y haré todo lo que quiero. Porque el reino es como un contrato de letras pequeñas, en donde las letras grandes dicen: lo que Dios habló se va a cumplir. Pero las letricas pequeñas te dicen: y en el camino Él hará todo lo que quiera. La tsunamita, ¿sabe cómo dice el profeta Eliseo que estaba? Dice que su alma estaba en amargura. Pero cuando le preguntó Giesi: ¿cómo está?, dijo: bien. ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué. Porque ella sabía que la muerte del niño no era el final, sino el camino. Y hay cosas que se mueren en el camino, pero van a tener vida en el final. Hay muerte espiritual en el camino, pero al final aquel que tiene muerte espiritual va a volver a recobrar vida, y se va a volver a levantar, y va a volver a adorar con gloria, aleluya, y va a volver a venir a la iglesia con gozo, y se le va a ir la amargura, y se le va a ir la frialdad, y se le va a ir el estupor. Diga conmigo: se le va a ir. Porque en el camino Dios permite que muchos se adormezcan, para Dios volver a levantarlos y decirle: hay algo muerto, pero solo estás en el camino, no has llegado a tu final. Hay algo que se ve pálido, seco, pero este no es el final, solo es el camino. Por eso José estaba como esclavo en casa de Potifar, pero él sabía que solo era el camino. Por eso José está en la cárcel, vendido, en la cárcel, metido injustamente, pero él sabía que solo era el camino. Gloria a Dios. Lo metieron en una cisterna para ahogarlo, pero él sabía que solo era el camino, que no era el final. En el final todo es alegría y es gozo, hermano, pero en el camino él hace lo que quiere. En el final saltamos, brincamos, pero en el camino lloramos, nos arrastramos. En el camino no todos caminan de pie. En el camino hay algunos que nos toca arrastrarnos. Pero tengo noticia: aunque te estés arrastrando, vas a llegar al final. Aunque estés sin fuerza, vas a llegar al final. En el camino, Jeremías le dijo al Señor que no iba a profetizar más, pero en el final murió profetizando. Gloria sea al Señor. En el camino, mire, Jesús sabía que Él tenía que morir a muerte de cruz. Él lo sabía, Él estaba claro de eso. En el camino, el tesorero de su ministerio lo traiciona, llamado Judas Iscariote. Al que Jesús le confió la finanza, tenía que ser alguien que era de confianza para Jesús. Judas no lo pusieron de tesorero porque él fuera un contador o porque él fuera bueno en las matemáticas con los números, no. Judas lo ponen de tesorero porque era un hombre de confianza, pastor. Pero en el camino, Jesús vio que ese Judas lo traicionó. Diga conmigo el camino. En el camino, uno de sus hombres de confianza lo traiciona. Pero ¿sabe lo que hace Jesús cuando lo traiciona? Jesús lo abraza y le da un beso. Y le dice: ¿por qué haces esto, amigo? Lo trató como un amigo, porque sabía que sin un traicionero no podía llegar él a la cruz. Jesús sabía que si uno no lo vendiese, entonces él no podía llegar a la cruz. Jesús sabía que su propósito no solo era hacer milagros. Jesús sabía que había nacido para morir en una cruz, para darle perdón de pecados a la humanidad. ¿Sabe algo? En el camino, Jesús está en Getsemaní. Jesús se tira de rodillas, pastor, en el monte, y le dice al Señor: Padre, si puedes pasar de mí esta copa, pásala. Pero dice: que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Dice: que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Sabe qué está haciendo Jesús aquí? Se está conectando con el profeta Isaías, que dijo: y haré todo lo que quiero.
Jesús sabía que Dios era un Dios tan soberano que si era necesario que Él muriera a muerte de cruz, tenía que morir, porque al final Dios hace lo que Dios quiere. En el camino Jesús vio cómo los que Él mismo sanó luego gritaron: crucifíquenlo. Diga conmigo, pero ese era el camino. ¿Sabe cuál era el final? Pregúnteme, ¿cuál era el final? El final era estar sentado en el trono al lado de Dios. Gloria a Dios. El final era un final glorioso. El final de Jesús no fue en una cruz, no. El final de Jesús fue lleno de gloria, fue lleno de poder. El final de Jesús fue ese que ahora por su nombre podemos hacer milagros. Ahora por su nombre podemos traer libertad. Él es el principio y es el fin. Él es el alfa y el omega. En el principio Él era con Dios, y al final Él también va a estar con Dios. Porque la humanidad pensó, Roma pensó, que el final de Él era morir en una cruz. Lo que ellos no vieron fue que al tercer día resucitó y se levantó entre los muertos. Lo que ellos están viendo a uno que lo están matando desnudo, pero ellos no lograron ver al que resucitó para vencer la muerte y tener autoridad sobre ella. Con esto termino y me voy. Vamos a orar. En el camino pueden pasar muchas cosas. En el camino la gente puede decir de que Dios se equivocó contigo. En el camino la gente te ve torpe. En el camino la gente te ve que no califica. En el camino la gente dice: wow, mira, esa hermana es una mujer de Dios, pero mira ahora cómo está. Porque en el camino la gente abre su boca, porque ellos no conocen el final. En el camino dice: mira, la hermana es espiritual en la iglesia y es carnal allá en la casa. En el camino somos expuestos en nuestra imagen, pero en el final lo que Dios habló en el principio se ha de tener que cumplir. Mire, ¿sabe por qué esta mujer no abrió la boca? Cuando su esposo le preguntó ¿a qué vas a casa del profeta? ¿Sabe por qué esta mujer no abrió su boca? Porque si ella decía el niño se murió, el esposo iba a responder: y no fue Dios que te lo dio. Por eso ella no abrió su boca, porque ella sabía que únicamente era el camino. En el camino, cuando usted abre su boca, la gente usa lo que usted le dice en su contra. En el camino, usted habla de los procesos que usted está viviendo y lo echan para adelante. Yo no sé si entienden ese término. O sea, echar para adelante. Que en el camino tú hablas un proceso, una debilidad tuya, se lo cuentas a uno y después toda la iglesia lo sabe. Dile que está a tu lado: en el camino no abras tu boca, porque todo lo que digas podrá ser usado en tu contra. Dios me enseñó eso. En el camino, cuando te quejas con el hombre te expone y te avergüenza. En el camino, cuando tú revelas tus debilidades, el hombre en el que confiaste es el primero que vocifera y publica en el Facebook lo que tú le contaste. Por eso en el camino no se habla. Por eso la mujer, cuando llegó donde el esposo, llegó callada, no dijo nada. Llegó Giesi y le preguntó, callada. Porque en el camino no se habla. ¿Sabe cuándo se habla? Cuando se llega al final. Dile al que está a tu lado: en el camino aguanta. En el camino no publiques tu vida en el WhatsApp. Dile: en el camino no pongas estado, no. En el camino no te puedes quejar con el hombre, porque es que el hombre no conoce tu final. Por eso el profeta muestra una singularidad de Dios y dice: Él es el único Dios que desde el principio anuncia lo que está por venir. El único que conoce cómo tú vas a terminar no es ni tu esposo, ni tu padre, ni tus hijos. El único que conoce cómo tú vas a terminar fue el Dios que te llamó. Por eso en el camino dicen: ay, mírala, mira la hermanita, y que evangélica, y tirándole los platos por la cabeza al esposo. Pero dile: el que está a tu lado, se los tiro, pero no es el final. Sí, porque no, hay que ser sincero. En el camino se revela que Dios no te llamó por ti, sino por Él. Usted no lo entiende porque usted no se le ha revelado la gracia todavía. A usted no se le ha revelado la gracia. En el camino Dios permite circunstancias, querida iglesia, en donde Dios te revela que si Él te llamó a ti no es porque tú seas bueno, no, sino porque Él decidió escogerte, ungirte y llamarte. ¿Sabe lo que dice Ezequiel? Ezequiel capítulo 36, versículo 22.
Dice, y os salvo no por vosotros, sino por amor de mi nombre. ¿Sabe lo que dice Ezequiel? Los voy a salvar esta vez no porque ustedes se lo merezcan, sino por amor a mi mismo nombre. Usted tiene que saber hoy, en esta noche, que en el camino usted se puede inventar miles de excusas, porque en el camino usted no está terminado. Pero ¿sabe lo que dice el apóstol Pablo? De que este Dios nos perfeccionará a la medida del varón perfecto. O sea que hoy usted no esté perfecto, pero lo están perfeccionando. Rápido ahí, Ezequiel capítulo 36, versículo 22 en adelante. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. Mira lo que está diciéndole Dios a través del profeta. No lo hago por ustedes, lo hago por mí y por amor a mi santo nombre. Entonces en el camino tú descubres que si Dios te escogió para algo, no es por ti, ni porque te lo merezcas, sino porque te marcaron con una palabra que decía que tú no ibas a terminar como comenzaste. Ponte sobre tus pies, por favor. Vamos, ponte sobre tus pies. Abraza a alguien con mucho amor y mucho respeto. Abrázalo y vamos a orar abrazado en el Señor. Aquí no hay hombres ni mujeres, aquí todos somos hermanos en Cristo. Aquí todos somos